Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están con nosotros. Tenemos compañeros de toda América Latina, de Europa y de Japón. Por ahí está Ignacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gracias por darnos esta oportunidad. Este espacio está auspiciado por el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, por Cultivo de la Atención Plena C, por el Centro Bodaiching en Venezuela y por Budismo Libre y Laico, que está a cargo del maestro Kalama Sadak. Muchas gracias, maestro. El día de hoy él nos va a dar el tema samsara, prisión y libertad. Gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Veo a muchas personas de la Sangha de Budismo Libre, tanto de los jueves como miércoles. A María del Pilar. Hola, María Pilar. A Lucía, qué gusto que nos estás acompañando. Espero que no sea de madrugada de nuevo allá por tu tierra. Está Leti, mucho gusto. Margarita, qué bueno que nos están acompañando y demás personas. José Mena, gracias. Ingrid también. Pues muchas gracias de nuevo, Betty, a todos los centros que apoyan este tipo de proyectos, de este tipo de pláticas. Hoy le comentaba a la maestra Betty que se me antojaba mucho hablar sobre el samsara y lo que podríamos llamar nosotros el samsara como prisión y el samsara como libertad. Y es lo que vamos a platicar hoy. De nuevo, pues les pido disculpas y un inmenso agradecimiento a Betty por haber entrado con la meditación. Estamos teniendo algunos problemitas aquí con la conexión, pero todo está bien. Entonces vamos a iniciar agradeciéndole a Betty y a todos los centros, pues, como los estudios terabadistas, a los centros Zen, a CAPAC, obviamente, que es el que más apoya este tipo de actividades. Eh, eh, Uno de los conceptos que más utilizamos en el budismo, que es lo que quiero dedicarle esta hora, ahí me vas diciendo, Betty, porque no tengo hora yo, es el concepto de samsara. El concepto de samsara es un concepto no tan complicado como el concepto de vacuidad, pero ¿por qué, ¿por qué le llamamos o por qué Siddhartha Gautama el Buda le llamó samsara al mundo en que vivimos nosotros? Y gran parte de esa explicación viene básicamente porque eh, nosotros los seres humanos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental, no somos libres. Podemos nosotros de manera metafórica entender el samsara como una prisión. Y no lo hacemos con el afán de ponerlos tristes o el afán de caer en el pesimismo, sino porque tenemos que ser muy conscientes de todas las condiciones que nos limitan y todas las condiciones que nos definen. Nacemos en una familia, con un apellido, en un lugar. No definimos quiénes son nuestros padres, nuestros padres nos definen a nosotros. Gran parte de tu carrera escolar, pues tú no definiste tu primaria, ni tu secundaria, y quizá ni tu prepa, y quizá ni siquiera tu carrera. No definimos nuestro sexo, nuestra personalidad nos viene imputada por nuestro karma. Entonces, si uno se pone a pensar seriamente, el samsara es una prisión. Y desde ese punto de vista, a esta plática le decía a la maestra Betty, le pusimos precisamente prisión y libertad, eh, como una invitación a cada uno de ustedes. Veo que la mayoría de ustedes son practicantes ya del budismo. Podamos nosotros hacer una reflexión muy puntual, una reflexión muy seria de cómo podemos salirnos de esta prisión, cómo podemos ser personas libres. Y esto es muy importante en la práctica budista. Sí es importante, obviamente, buscar la liberación del sufrimiento, buscar ser felices, buscar la pacificación de nuestros mundos, buscar la aspiración de ser mejores personas.
Pero yo creo y cada vez me convenzo más que lo más importante es la libertad. Y me gustaría primero platicarles cómo concibe el budismo este concepto de libertad. Claro que es muy importante la libertad en términos políticos, sociales, para nada disminuimos esa importancia. Más en esta época donde se instauran estados autocráticos, fundamentalmente de origen musulmán, donde no hay libertad religiosa, no podemos estar haciendo esto que estamos haciendo ahorita aquí, hablar en un lugar público, en un restaurante, y yo poder comunicarle, ustedes poder comunicarse con nosotros. No crean que esto es muy normal, ¿eh? Hay más de 60 países que no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros. Pero también hablamos de la libertad interna, de la libertad espiritual, y a esto me quiero referir más que nada. Y hay un concepto que nos puede ayudar a entender podríamos decir, esta situación del samsara como prisión y como libertad. La última parte se la voy a dedicar a la libertad. Y el concepto se llama niroda. Niroda en sánscrito quiere decir algo así como, no quiero decir independencia, quiero decir más bien como autonomía, capacidad de elección. Puedes identificarlo tú también como la capacidad de resiliencia, que hoy está tan de moda, ¿no? La resiliencia famosa, la capacidad de soportar circunstancias y circunstancias negativas y poder superarla. Pero Niroda básicamente representa la dinamita que utilizamos para destruir el samsara. Samsara no es un plano externo a ti. Samsara son nuestras mentes. Nuestras mentes son las samsáricas, no el mundo. Hablamos de que el mundo es samsárico como una metáfora de que muchas personas que no se juntan forman una colectividad mental y a eso le llamamos nosotros samsara, pero el samsara es nuestra mente. Y lingüísticamente hablando, estrictamente hablando, samsara, ¿sabe quién quiere decir samsara? Quiere decir vagancia. Vagancia. Yo creo que por las caritas que veo y por las que no veo, seguramente muchos de ustedes fueron vagos. Vagos quiere decir que iban tus amigos por ti, tus amigas, oye, vámonos para allá, y tu padre, tu madre te decía, ¿y para dónde vas? Y tú decías, pues no sé, no sabemos a dónde vamos, pues vamos a ir a buscar, yo te aviso. Pues, claro, en aquel entonces no había ni WhatsApp ni nada de esto, ¿no? Y se iba uno con sus amigos a la vagancia. O cuando te escapabas de la universidad, cuando te escapabas de la preparatoria, ¿no? Que tenías ese tipo de acciones que son muy naturales en la adolescencia y en la juventud, y también a veces de grandes. Tenemos mucho, yo lo hago, ¿no? Digo, "Ay, voy a salir y no sé a dónde voy, pero voy a pasear, ¿no? Y pasea uno y ve, mira aquí un nuevo restaurante, ay, mira que hay que esto, ¿no? Y andas, en términos coloquiales, mi madre diría, andas en la babosa. Ese es el samsara. El samsara es andar en la babosa, ¿no? Andar sin rumbo, andar pidiendo una cosa, al día siguiente pides otra, un día lloras, al día siguiente estás muerto de la risa, un día comes muy rico, al día siguiente comes muy feo, un día duermes padrísimo, al otro día no puedes ni dormir. Es este caos y desastre que traemos en nuestra mente. Y ese samsara, miren, ese samsara tiene un grave problema. No hubiera problema alguno si así viviéramos y no afectáramos a nadie con este tipo de mente. Pero la mente samsárica es una mente muy agresiva. Y esto ténganlo muy en cuenta, ¿eh? Es una mente que hiere muy fácil a la gente. Y es una mente que te hieres a ti mismo fácilmente. Porque es una mente distraída. Es una mente que no se da cuenta, y esto es lo importante en términos kármicos, una mente samsárica es una mente que no se da cuenta de los efectos que tienen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. ¿No te das cuenta?
O te das cuenta cuando ya hiciste el daño, cuando ya observaste todo el desastre que armaste, cuando ya viste todo el daño que has hecho con esas palabras, con esos pensamientos y con esas acciones. Ese es el problema de andar con una mente divagante, de una mente samsárica y caótica. Ese es el problema. No hubiese problema alguno, y se lo digo sinceramente para que se observen ustedes mismos en términos de autoanálisis. Si tu mente está distraída, está desordenada y no produces ningún efecto doloroso en ti y en los demás, y no produces causas y condiciones de sufrimiento, pues quédate con esa mente, porque es una mente muy divertida, por cierto. Es una mente muy alegre, muy juvenil, muy valiente además, ¿no? Porque una mente samsárica se avienta los proyectos y se avienta al borras, como decimos, y se sale de los circuitos de seguridad que tenemos, los circuitos de estabilidad que tenemos, los circuitos de conformidad. Una mente samsárica es una mente que anda por todos lados de una manera muy fácil. Si no haces daño, te lo digo sinceramente, si no haces daño con esa mente, pues quédate con esa mente, que es mucho más divertida que una mente ordenada, compasiva, sabia, que requiere códigos y normatividades, etcétera. Nosotros sí, porque nos hemos dado cuenta con los años, con los siglos, que esa mente, por lo menos en mí y seguramente en la mayoría de ustedes, es una mente que produce mucho sufrimiento. Y entonces tenemos que corregir. Es una desviación de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que esta mente samsárica no nos sabotee tanto nuestra felicidad, tanto nuestra paz interna, y nos deje vivir en paz, nos deje disfrutar de lo que podemos disfrutar sin sentimientos de culpa, sin frustraciones, sin enojo? Bueno, y aquí pues viene la otra parte que quisiera comentarles. Básicamente, la manera en que nosotros tenemos que comenzar a adiestrar nuestra mente a que pueda tener cierta disciplina de pensamientos, de emociones, de recuerdos, de expectativas y de imágenes, que es lo que hace nuestra mente es este tipo de situaciones, es básicamente pues entender cómo es la realidad, el famosísimo tal y como es, ¿no? Que es una consigna que esta consigna la van a encontrar ustedes en todos los libros, en todas las conferencias, en todos los retiros que vayan, entender la realidad tal y como es. Esta es la herramienta básica de la liberación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para el budismo el concepto de la libertad únicamente se vuelve un proyecto real si lo sustentamos con el conocimiento, con la investigación, con el análisis. Y aquí es donde nos diferenciamos mucho de otras propuestas religiosas, de otras filosofías. Porque el budismo lo que nos exige básicamente es usar nuestra inteligencia, usar los conceptos, las categorías, la investigación, el análisis, y no basarnos en principios de fe o en principios de dogma o en principios de autoridad. El mismo Buda Siddhartha Gautama insistía en unos y en otros de sus sutras: no me hagan caso de lo que yo digo. Tomen mis palabras y analícenlas como analiza un joyero una piedra con oro. El joyero, cuando agarra una piedra con oro, lo que hace es pulirla, le pone ácidos, lo comienza a lijar, la comienza a quebrar para comenzar a sacar los granitos de oro, ¿no? Y hace todo un procedimiento analítico para tocar el oro. Esa es la recomendación que nos da. Si te interesa este concepto, bueno, yo por eso así me pusieron mi nombre budista precisamente. Te recomiendo que leas el Sutra de los Kalamas. El Sutra de los Kalamas es la propuesta más poderosa metodológicamente hablando que hizo el Buda en vida de cómo nosotros tenemos que considerar al budismo.
No lo consideramos un acto de fe, un acto de autoridad, no lo consideramos un acto sustentados en algún texto o en alguna gran idea, lo consideramos un proyecto de tu vida de investigación. Y es un proyecto de vida. Toda la vida vamos a investigar. Vamos a investigar cómo es esta realidad. Y cuando tú te haces esta pregunta de cómo es la realidad, lo que te estás preguntando en el fondo es quién eres tú. Porque tú eres el principio de realidad tuyo. Entonces, para conocer la realidad tienes que conocerte quién eres verdaderamente tú. Y después que tengamos alguna sospecha de lo que somos, lo que verdaderamente somos, podrás hacerte la segunda pregunta de decir, ¿quiénes son los demás? ¿Qué son los demás? Y esto es fundamental. En el budismo Zen, por cierto, este es el principio de su práctica. ¿Quién soy yo? Eso es el budismo Zen. En el budismo Mahayana preguntamos quién son los demás. Y eso no es para que la contestes, ¿eh? Esto es muy importante en nuestra práctica. No son preguntas para responder, son preguntas para investigar. ¿Y qué investigamos? Pues investigamos cómo son las cosas. Porque teniendo yo un concepto más o menos adecuado de cómo son las cosas, puedo comenzar a liberarme de esas cosas. Mientras no entendamos las condiciones que estamos viviendo, vamos a estar enredados en esas condiciones. ¿Cuál es lo primero que tenemos que entender? Y por el cual el Buda luchó tanto en vida de que entendiera a los seres humanos esto. Pues que todo es impermanente. Y tú ya lo sabes, todos los que estamos en este Zoom sabemos perfectamente que todo es impermanente. Pero mira, si te fijas bien hacia adentro de ti, tenemos una inmensa resistencia a poner esa impermanencia a las personas y a los objetos que amamos. A los objetos y personas que amamos nos cuesta muchísimo procesarlas como impermanentes. Nos cuesta tanto que cuando se mueren, armas un escándalo, como si tus gentes amadas no van a morir, incluyéndote tú, por cierto. No lo entendemos que cuando aparece la muerte en nuestra experiencia cercana, nos asustamos, nos deprimimos, lloramos, entramos a esas curvas que los tanatólogos tanto anuncian, porque no hemos entendido. Sí, intelectualmente, sí, claro, pues todos llegamos al promedio de 80 años, 85 años, y pues sí, yo sé que mi casa es impermanente y que un día va. Sí, pero lo haces acá, y acá no están las emociones. Cuando conectamos con la impermanencia y fundamentalmente con el colapso de algo que tú quieres, de algo que tú te tienes apego, ya sea tu trabajo, tu casa, y más cuando conectamos con la experiencia de la muerte de una persona amada, sí viene ese. Claro, cuando tú has sabido que una persona que no te queda nada bien, incluyendo que tú le etiquetabas como mi enemigo o mi adversario, se muere, pues hasta gusto te da. Ahí sí, eres porrista de la impermanencia. Qué bueno que hay impermanencia, ¿no? Somos muy locos. ¿Cómo lo que queremos, lo que amamos, no deseamos permanencia? Y lo que odiamos y no queremos, ahí sí queremos impermanencia. Y la impermanencia es como el sol. Cuando aparece el sol, ilumina a todos por igual. Es parte de nuestra neurosis y parte de nuestra esquizofrenia. Es este deseo de que lo que amo se congele, no cambie, sea permanente, sea fijo. Y lo que odio, lo que no quiero, eso sí, que le caiga la impermanencia, que le caiga lo peor que pueda pasar. Es una mente completamente engañada, una mente completamente ilusionada con que las cosas podrían ser así. Un segundo elemento para entender la realidad en nuestra práctica se llama dukkha. Y es el concepto que todos ustedes también ya seguro ya conocen pero les voy a platicar un concepto un poquito diferente a la famosa traducción que se hace de dukkha como sufrimiento. Sí, dukkha sí es sufrimiento, pero es mucho más que eso. Y algunos de ustedes ya han estado con módulos acá con nosotros en Budismo Libre,
y hemos hecho pláticas muy largas sobre este concepto de dukkha, pero en síntesis con el objetivo de cumplir nuestro objetivo en este Zoom de Capac, este, el dukkha puedes tú ubicarlo como cualquier sensación de malestar que tengas, cualquier sensación de malestar, ya sea un malestar sentimental, emocional, físico, ya sea que te duela una muela, que te duela la rodilla, cualquier situación que te produzca malestar es dukkha. Dukkha tiene una gradualidad muy extendida, muy amplia, ¿no? Que nos permite realmente ubicar el concepto de dukkha más allá del sufrimiento. Implica, a mí a veces me gusta poner el ejemplo porque a mí me pasa y creo que a muchos de ustedes le ha de pasar también. Que un día llegas a tu casa, te sientas en el sofá donde están ahorita muchos de ustedes, en tu rico sofacito, te pones tu cojín, pones tus patitas arriba de la mesa, prendes la televisión, todo está bien, no hay problemas en la familia, tu trabajo va bien, ya no hay tanto coronavirus ni nada, estás un poco más pacificada y de pronto te sientes mal. Como a veces yo digo, a veces uno no se siente cuadrado, no te sientes en este mundo, sientes que no estás donde deberías de estar. Aunque todo esté bien, fíjate, aunque todo esté bien, tienes ese es dukkha sutil. Hay una sutileza en nuestra experiencia natural que no nos cuadra de manera adecuada en el mundo. Y quizá esta sea la diferencia más fuerte con los animales que tengamos y no la razón, ¿eh? Un animal, si te fijas, si tú tienes en tu casa un perro, cualquier animal, un gatito, etcétera, te vas a dar cuenta que ellos están muy bien encuadrados donde estén. Durmiendo, ladrando, corriendo. No tienen el problema que tenemos nosotros de estar, este, que podríamos llamar nosotros desagusto existencial. Y tenemos que entender este problema, ¿eh? Tenemos que entender un problema que nuestra conciencia, aunque es muy importante, obviamente, desarrollarla y entenderla, también implica cierta incomodidad al, al estar nosotros reflexionando qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, por qué hice esto, por qué no hice o lo otro, a estar constantemente revolviendo pensamientos con emociones sin ninguna lógica clara, que de pronto, aunque se estabilice hasta en una meditación que pueda estar tú meditando ahí media hora muy rico, y te levantas de la meditación y pasa un auto al lado de tu carro y te hace un ruido y ya te enfurece. Y toda tu media hora de meditación se quedó ahí tirada en el excusado. No te preocupes, a todos nos pasa eso. Nuestra experiencia con dukkha es increíblemente poderosa y adictiva. Estamos muy acostumbrados a vivir la insatisfacción. No solamente estoy hablando de la insatisfacción en términos físicos, como el tener hambre, el sentir calor, el sentir frío, el sentir cansancio, el sentir dolores musculares de los huesos. No solamente es esa, no es solamente sensación, esa sensación. Es, es que a veces no cuadramos en este mundo. No nos sentimos adheridos a las condiciones naturales de este mundo. Y esto el Siddhartha Gautama, el Buda, lo estudió mucho, porque él lo vivió. Él vivió esta sensación de cómo envejecemos. Él vivió esta sensación de cómo nos enfermamos. Él vivió esta sensación de cómo morimos. Ya la mayoría de ustedes ya vieron personas muertas. No es una sensación nada agradable. Decir así, así.
también voy a estar yo. Como lo vio el mismo Buda cuando vio por primera vez con conciencia a un cadáver. Dice, yo voy a hacer eso también. No puedo zafarme de esto. Y lo mismo hizo Siddhartha el Buda cuando vio a par de viejos, cuando se escapa de su palacio y ve por primera vez a viejos viejos. Dice, si me va bien, si nos va bien, vamos a hacer eso. Hoy estuvimos, por cierto, con una familia muy linda, donde estaba la bisabuela de 90 y tantos años, y ya sentadita y así en su silla de ruedas, y nomás yo le vi la cara de sufriente. Ya era comía algo y le dolía, movía la manita y le dolía. Es terrible, y todos lo vemos casi diario esa sensación. Y todos hemos visto de enfermos, todos aquí hemos estado enfermos de una u otra manera. Eso es dukkha. Dukkha es todo aquello que nos desbalancea de nuestra esencia, que es serenidad, claridad y luminosidad. Todo aquello que te saca de tu centro, por llamarle de una manera, no me quiero meter mucho en esto porque no voy a llegar donde quiero llegar, pero todos nosotros desde el punto de vista de de la enseñanza de Siddhartha Gautama, de la tercera rueda del Dharma, que le llamamos la naturaleza del Buda, decimos que nuestro centro, nuestro verdadero hogar, como dice Thich Nhat Hanh, nuestro verdadero hogar es adentro de nosotros. Y este adentro de nosotros, muy adentro de nosotros, tiene una cualidad que es la cualidad de luminosidad, que es la cualidad de claridad, y es donde brota nuestra sabiduría, donde brota nuestro conocimiento. Y cuando nosotros estamos asentados a nuestra mente en esta naturaleza de Buda, es cuando nos sentimos bien. ¿Cómo te sientes bien tú? Ponte a pensar un poquito metafóricamente. Haz de cuenta que te vas de vacaciones 4 meses, que te ha ido muy bien en tu trabajo y pudiste ahorrar y te vas 4 meses. Fuera, fuera, a vagar. Te vas a África, a Oriente, te vas a la India y si recuerdas tú en algún momento cuando regresas de vacaciones o cuando regresas de un tiempo que has estado fuera de tu casa, cuando entras a tu casa dices, uff, ya estoy de nuevo en mi casa, ¿verdad? Que es una sensación muy agradable, ¿no? Y entras corriendo a tu recámara y abres todos tus brazos y te caes en tu cama y dices, mi camita, por fin, mi camita. Bueno, la idea de entender dukkha, de entender el sufrimiento, es que tenemos un hogar donde podamos descansar. Y ese hogar donde podemos descansar se llama la naturaleza del Buda. Todos nosotros, independientemente de lo que hayas hecho o no hecho, independientemente de tus acciones sean virtuosas o no virtuosas, independiente que seas desde un matón hasta un santo, independiente de todo eso, que son para nosotros identidades artificiales, tenemos la cualidad de Buda. Y esa naturaleza de Buda es donde no está el samsara. Ojo con esto, ¿eh? En la naturaleza del Buda, en tu profundo corazón, no puede habitar el samsara, porque la naturaleza de Buda, que le llamamos también Tathagata, que el Dalai Lama le llama luz clara, que nuestros amigos de Dzogchen y de Mahamudra le llaman la gran bondad, eso no está en el samsara. ¿Para dónde voy? Yo creo que podemos ir ya especulando para dónde vamos. Pues vamos, que la verdadera libertad que nos permite salirnos del samsara es conectar con esta verdadera naturaleza. Alrededor de esa verdadera naturaleza está dukkha, está la insatisfacción, está la impermanencia, está el caos, están los pensamientos, las emociones, las circunstancias agradables, las circunstancias desagradables, las situaciones positivas, las situaciones negativas, ¿no? Pero cuando nosotros asentamos nuestra conciencia, asentamos nuestra experiencia y asentamos ahí nuestra mente, cuando la logramos
conectar con esa naturaleza verdadera del Buda, esa naturaleza de Tathagata, esa la meta de luz clara, lo comenzamos empezamos ya a distanciarnos del samsara. Y todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus palabras, todas tus acciones empiezan a ser reflejo de esa naturaleza budaica. ¿Cuáles son esas naturalezas? Oh, Betty, por favor, me vas diciendo la hora, porque yo me voy. Claro que sí, maestro, mire, yo le voy a hacer así. Aquí son 10 minutos. Pero todavía, vamos, si nos No, quedan sí, 10 está minutos muy para... bien. Cuando me queden 10 minutos, me haces así. 5 minutos así y ya me apuro. Ok, Gracias, ok, Betty. Muy, va. muy, muy amable. Gracias. Esto te explica a ti por qué en el budismo decimos que la libertad está dentro de nosotros. Y claro que necesitamos tener condiciones externas de libertad, pero inclusive si no tuviésemos, como lo ha vivido miles de budistas, que no han tenido esas condiciones externas de libertad, sí han logrado desarrollar su libertad interna, conectando con esta naturaleza del Buda. ¿Qué es esta naturaleza del Buda? Porque soy así muy abstracto, ay, pues qué concepto tan chido, ¿no? La naturaleza del Buda, uy. No, pues no, le ponemos así por sangrones nomás, pero le puedes llamar tú como quieras. Es la impronta, es una característica que esto sí nos hace diferente de todos los demás reinos, de todos los animales. Esto sí nos hace diferente. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender las cosas y de crear bondad, crear compasión y amor. Es como el centro ¿cómo se llama? Esas energías nucleares de un centro nuclear, ¿no? Ustedes saben que en todo donde están las fábricas nucleares, donde están produciéndose electricidad a través de energía nuclear, hay le llaman el núcleo, ¿va? Hay hasta películas del núcleo, ¿no? Del núcleo del reactor nuclear. Bueno, la naturaleza del Buda o la luz clara es ese núcleo. Ese núcleo es el que nos permite a nosotros decir, soy un ser humano, soy un ser humano, no soy un animal, no soy un espíritu ávido, no soy un dios ni un semidios, no soy un ser infernal, soy un ser humano porque tengo esta naturaleza de Buda. ¿Qué es esa naturaleza, decíamos, del Buda? Bueno, son fundamentalmente 3 características. Ya a estas me quiero referir. Primera característica, es una, no sé cómo llamarle para no meter más ruido, es una cualidad que refleja luminosidad, luz. Tú eres capaz de iluminar tus espacios oscuros. Tú eres capaz de iluminar los espacios oscuros porque eres luz. Si no fueras luz, no tuvieras esta capacidad. ¿Y qué quiere decir iluminar los espacios oscuros? Pues los espacios que no entendemos, los espacios donde está Mara, todos tus obstáculos a tu camino espiritual, a tu desarrollo espiritual, a tu crecimiento espiritual, todas las ambigüedades y las dudas que constantemente nos sabotean nuestro camino espiritual. Esa es la oscuridad. Todos nosotros, me acuerdo mucho, hace poco estábamos en una ceremonia y en un lugar y teníamos que trasladarnos a otro lugar. Y uno de los que venía de pasajeros con nosotros, donde hicimos la ceremonia, una ceremonia budista, se me quedó viendo y me dice, está todo dar, todo esto, el concepto, la atención, la percatación, la meditación, está todo dar, pero ¿qué hago si entro en la oscuridad? Me sorprendió mucho. ¿Qué hago si entro a la oscuridad? Miren, y aquí la respuesta tiene que ser una respuesta muy delicada. Tiene que ser una respuesta con mucha valentía. Sí es bueno ponerte a estudiar, investigar, lo que quieras tú,
ir a terapia, ir con el psicólogo, psicoanalista, ir con tu mejor amigo, amiga, a llorar junto con él, o nosotros irnos a pistear con nuestros amigos para sacar nuestras penas. Claro que se vale eso. Pero lo que hay que estar convencido es que cada uno de nosotros podemos utilizar nuestra propia luminosidad, nuestra propia claridad. Todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que no lo usamos mucho y entonces nos da miedo que de pronto oscura, es como si tuvieras tú una velita ahí al ladito tuyo, se fuera la luz y tú apagaras la vela. Pues es absurdo. Tú lo que, si se va la luz, tú lo que tienes que agarrar la vela y ver ahí a tu alrededor para que esa oscuridad no te gane. Y aquí hay un elemento importante en nuestra práctica como budistas. Y estoy hablando, les estoy hablando como budista y estoy hablando a budistas. ¿Eh? Que quede claro eso. Aquí no hay que yo soy simpatizante de... No, no. Estoy hablando desde como un budista a budistas, ¿ok? Para no meterme yo en otros rollos que a veces me tengo que meter cuando la gente sé que no es budista. Pues. Uno de los elementos más graves que tenemos es esta sensación de que somos insuficientes. Es esta sensación de que no tenemos las capacidades para desarrollar nuestra espiritualidad. Hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de ser deficitarios. Y no es así. Eso ha sido una herencia de nuestro mundo, una herencia de nuestras familias, de nuestra cultura, el hacernos creer que no tenemos las capacidades suficientes para iluminar nuestra propia oscuridad. Cada uno de nosotros tenemos una vela inmensa dentro de nuestro corazón y tenemos que aprovechar usarla. Tenemos que creer en esa vela. Yo puedo. Necesitamos reivindicar nuestra capacidad luminosa, nuestra capacidad de claridad, de definir qué es lo que sientes para empezar. Porque ni siquiera eso tenemos claro. Estás enojado y tú crees que estás enojado y estás deprimido. Estás deprimido y no estás deprimido, sino que estás nostálgico. Estás nostálgico y estás melancolía. O sea, no sabemos ni siquiera nombrar las emociones de manera adecuada. Fíjense nomás el gran problema que tenemos. ¿Cómo queremos gestionar nuestras emociones si ni siquiera las sabemos nombrar bien? Según tú estás en una situación de celos y no son celos, lo que traes es una ira, un enojo increíble. O a veces creemos que estamos muy enojados y lo que traemos es un odio increíble. La luminosidad natural en nosotros tenemos que agarrarla y empezarla a utilizar eficientemente. Y la mejor manera que podemos utilizar esa luz es entendernos qué somos y dónde andamos y qué sentimos. Me quedan dos temas más. A ver si llego. Si no, pues ahí la dejamos. Me voy a brincar al otro elemento. Hay otro elemento aquí muy importante de esta naturaleza de Buda, de esta naturaleza o claridad o tathagata o luz clara. El elemento se llama bondad. De alguna u otra manera, el ser humano, por más malo que haya sido, por más maldito que se haya comportado, tiene una chispa de bondad. ¿Sabían ustedes? No, no lo defiendo, porque la otra vez lo platiqué esto y la gente se enfadó. No lo defiendo. Pero ¿sabían que ustedes que Hitler era vegetariano? ¿Sabían ustedes que Hitler era un general que respetaba de una manera increíble a las mujeres? Ese era Hitler, vegetariano, respetaba, en aquel entonces estamos hablando, respetaba mucho la integridad de las mujeres y era una persona sumamente interesada en la vida animal. Defendía mucho a los animales. Y claro que fue lo otro también. Pero no me digas que Hitler, todo él era maldad.
No hay, miren, y eso hay que convencerse porque cuando uno crea sus enemigos, cada uno de ustedes tiene sus propios enemigos o adversarios, y lo que primero que hacemos con el enemigo adversario es verlos completamente malos, completamente insoportables, completamente odiosos. Eso es una visión equivocada. Y ahí tenemos que volver otra vez a nuestro corazón, a nuestra naturaleza de Buda. Y decir, no, 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 no son así las cosas. En esas personas como en mí hay bondad, hay cierto nivel de bondad. Sí, claro, en unos son mucho más, en otros son mucho menos, pero en todos no hay un ser humano en términos estándar normal, no al menos que tengamos un tumor o que hayamos tenido un accidente, pues sí, todo esto, pero no hay un ser humano normal, estándar, que no tenga una mínima capacidad de bondad. Y esa mínima capacidad de bondad se encuentra en esta cualidad que hemos llamado naturaleza del Buda. Para nosotros conectar con esa bondad a través de reposar nuestra conciencia en esa naturaleza del Buda, nos permite desarrollar esta bondad que, fíjense muy bien, que con la práctica se vuelve amor y se vuelve compasión. Amor cuando conecta con la felicidad, compasión cuando conecta con el sufrimiento. Pero abajo del amor y la compasión está esta bondad. En términos sánscritos, esta bondad se llama pema. En términos, el amor se llama meta y la compasión se llama karuna. Bueno, pema, la bondad, es la que sostiene tanto el amor como la compasión. ¿Y qué es la bondad? ¿No? Podemos definir el amor, son definiciones, no son así etiquetas, que así es, no. Podemos definir el amor como una acción, como una necesidad, como algo que deseamos que la persona sea feliz. ¿Tú amas a una persona? ¿O tú te amas a ti mismo, que también se vale? Te amas a ti mismo y amas a los demás cuando buscas felicidad. Ojo con esto que es muy importante, ¿eh? Conectas con la compasión cuando tú deseas dejar de sufrir y también deseas que las demás personas dejen de sufrir. Ahí conectas con la compasión. ¿Cuándo conectamos con la bondad? Cuando nos identificamos con los demás. Cuando logramos conectarnos con ese niño, con esta señora, con este señor, cuando conectas con tu pareja, conectas con tu hijo, conectas con tu maestro, conectas con tu vecino, dices, órale, es la bondad. La bondad es simplemente cuando nos reconocemos nosotros en los demás. Y esa posibilidad de tú reconocerte con los demás permite que los demás se reconozcan en ti. Y esa es la bondad. Porque cuando tú te reconoces a los demás y los demás te reconocen a ti, lo que estás haciendo, básicamente lo que estás haciendo es creando un estado de conexión, un estado de pema. Es el concepto de pema. Pema quiere decir más allá, es que no es el concepto de amistad, no es el concepto de... Pema quiere decir la conexión de identificación que tú te haces con los demás. Esa es la segunda cualidad de la naturaleza del Buda, la cualidad de la bondad. Ya hablamos de la primera cualidad de la naturaleza del Buda, que es esta la luminosidad del entendimiento. Ahí hay una tercera, y con esto ya voy cerrando porque quisiera terminar cuando me queden 5 minutos, Betty. Ya me quedan 5 minutos más. Oh. Hay una tercera cualidad que es muy importante también, que la entendan. Además de tener esta capacidad de luminosidad de la naturaleza del Buda, de esta tathagata o de esta gran bondad que le podemos llamar, tenemos la capacidad de conocer. Y se acuerdan cuando iniciamos la plática que decíamos que para el budismo el camino de la libertad es el camino del conocimiento, el camino de la verdad.
lo que estamos conectando en esta tercera cualidad de la naturaleza del Buda, para ser libres, necesitamos la verdad de las cosas. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado en nuestra vida al engaño? ¿Cuántas veces nos hemos ido con la finta, como se dice, con las apariencias, y de pronto conectamos con la verdad? Y la mayoría de esa, cuando conectamos con la verdad, es una sacudida. Es cuando rompemos paradigmas, es cuando transformamos. Quizá muchos de ustedes llegaron al budismo por esto, porque te engañaron, porque te diste cuenta del show en que estabas, del teatro en que estabas, y te enfadaste y dijiste, ya no quiero esto, porque te traicionaron, porque lo que tú creías que era él o ella, no lo era ni él ni ella, y era todo lo contrario. ¿Y cuántas veces no has salido frustrado de tus trabajos por esto? Teniendo una expectativa, una apariencia, resulta algo contrariamente a todo lo que habías pensado. El conectar con el conocimiento, no lo hacemos por el conocimiento mismo, no es un conecte académico esto. Claro que importa la academia, claro que sí, pero no es un conecte académico, es un conecte con la verdad de esa impermanencia, con la verdad de esa insatisfacción, con la verdad de esa insustancialidad, que ya no voy a hablar de insustancialidad porque ya no llegó a ese tema. Y ahí ustedes tienen ya tu campo de trabajo para ser una persona libre. Tienes la luminosidad, tienes la capacidad de entendimiento, tienes la capacidad de disminuir los ámbitos de oscuridad que hay en tu vida, de duda, de ambigüedades. Tienes la capacidad de amar a las personas, a cualquier persona, incluyéndote a ti, obviamente, porque tenemos esta bondad innata. Muchos de las escuelas budistas tibetanas dicen que esta capacidad es completamente innata en el ser humano. No la tenemos que aprender. Lo que necesitamos es desarrollarla, incrementarla a través de nuestra práctica espiritual precisamente. Y todos tenemos la capacidad intelectual, mientras estemos sanos en términos cerebrales, de entender las cosas. Yo cuando te hablo, mira, esto es impermanente, tú debes de entender que es impermanente. Cosas, fenómenos que surgen, fenómenos que se desarrollan y fenómenos que colapsan. Debemos de entender lo que es la insatisfacción, lo que es dukkha, para poder operar de otra manera en esta vida. Si no operamos con la verdad, si no operamos con la bondad, si no operamos con la luminosidad, no vamos a poder ser libres del samsara. Y nuestra mente se va a estar ahí engranada una y otra vez en el samsara, apostando a ser feliz con mi pareja, apostando a ser feliz con el dinero, apostando a ser feliz haciendo viajes, apostando a ser feliz yendo al Costco, apostando a ser feliz comiendo un pastel, o como decimos mucho en el budismo libre, yendo a comprar al Oxxo mi chocolate Hershey. Pues no vamos a salir, no vamos a salir del samsara. El samsara es tu mente, es nuestra mente engañada por el egoísmo, engañada por la ignorancia, engañada por la egocentricidad, engañada por ilusiones, por conceptos y categorías completamente erróneos, caóticos. Por eso nuestra mente es samsárica. Y el trabajo básico de cualquier budista es partir del samsara hacia el nirvana, hacia la iluminación, hacia una mente no caótica. ¿Cómo lo hacemos? Pues conectando con nuestra verdadera naturaleza, que es esa luminosidad, que es esa bondad y que es esa capacidad de conocimiento. ¿Que cuesta mucho? Sí. El budismo, por último, querida Betty, el budismo no es un fast track espiritual, ¿eh? No es para mañana. No es un centro de McDonald's. El budismo es una práctica gradual, constante, de mucha disciplina, de mucha fe, en el buen sentido de la palabra de fe, de creer que
de verdad podemos ser libres aunque estemos encarcelados, aunque estemos dentro de una cárcel, podemos ser completamente libres espiritualmente hablando, si conectamos con nuestra verdadera naturaleza y si permitimos que esa verdadera naturaleza se desarrolle, no solamente en ti, sino también para los demás, con los demás, en los demás, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros el camino Mahayana, ¿no? Querida Betty, creo que cumplí mi tiempo. Vuelvo a pedir disculpas por empezar tan tarde. Bueno, fueron 8 minutos tarde. Mil disculpas. No tenemos esta costumbre, pero digo, estamos en un lugar donde no hay mucho internet. Tuvimos que movilizarnos, pero creo que les agradezco inmensamente la espera y el agradecimiento inmenso también a Betty de ayudarnos con esta plática y mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia y espero que esta plática, charla, que no fue una enseñanza, es una charla casi de amigos porque conozco a casi todos, haya sido útil, sea útil para ti, para que nos reivindiquemos cada uno de nosotros y dejemos en paz el sentimiento de culpa y el sentimiento de deficitarios que tantos nos mete en la sociedad y a veces hasta nuestras parejas, no sirves para esto, y nos creamos verdaderos bodhisattvas. Es decir, yo sí puedo, yo tengo esta capacidad de bondad, esta capacidad de conocimiento y esta capacidad de luminosidad. Y puedo ser libre, y queremos ser libres. Y cuando yo me libere, libero también a los demás. Y cuando los demás se liberen, me liberan a mí también. De ahí nos vamos, a ver cuántas vidas nos alcanzan para esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La verdad, su plática excelente como siempre, agradecida como siempre. Abrimos un breve espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, maestro, como es ya parte de nuestros encuentros. El que tenga alguna duda pequeña por los tiempos, si por favor la puede escribir por el chat o la puede decir. Marina, te cedo la palabra por ahí. Y no nada más es Betty, somos varios maestros los que participamos en esto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, profesor Calama, por su charla. Bueno, sí, creo que hay varias preguntas, perdón, en el chat. Déjame comenzar leyendo por aquí. Un momentito, creo que se me fueron para abajo. Ok. Agradeciendo. Ok, de Héctor Pérez del IEP dice, ¿cuál sería la diferencia o relación entre la empatía y bondad o compasión? Es buena pregunta. La empatía es cuando trabaja nuestra mente de espejo. Empatía quiere decir que empatas, que pones por igual al otro. Y la empatía nace cuando espejeamos a la persona. La bondad es un pasito más adelante. La bondad quiere decir, espejeo a la persona, pero también me interesa esta persona. El amor quiere decir, híjola, no nomás me interesa, sino quiero que sea feliz. Y la compasión quiere decir, no nomás me interesa, quiero que no sufra. Pero todo efectivamente empieza por la empatía, por esta capacidad, inclusive cerebral que tenemos para empatarnos con los demás. Cuando estamos de frente a frente, estás empatizando. La bondad escala un poquito más, el amor escala un poquito más y el más poderoso emoción obviamente es la compasión, el deseo de dejar de sufrir. No sé si me voy a explicar un poquito. Tienes tu audio cerrado, Marina. Ok, disculpe, gracias. Hay otra que dice de Darío, dice cuando habla de luz o de luminosidad, ¿a qué se refiere o cómo se expresa?
Luminosidad en estos términos de cualidades de la naturaleza del Buda es diferente a conocimiento, ¿eh? La luminosidad es, a ver, a ver si se puede explicar. La luminosidad, pues es eso, es luz, ¿no? Es como una lámpara. Lo que tú apuntas a la lámpara, si tú apuntas a la lámpara a un auto o apuntas a una casa, es el conocimiento. La capacidad de ver, en este caso de entender, no nomás ver, sino entender, es la luminosidad. Lo que entiendes, el objeto de entendimiento, es el conocimiento. Luminosidad quiere decir, es que habría que meter más conceptos, quiere decir claridad, quiere decir apertura, quiere decir claridad, es que no, me faltan conceptos ahí. Pero hay que diferenciar muy bien la cualidad budaica de luminosidad, como el rayo, ¿no? El rayo, al conocimiento, que es el objeto que golpea ese rayo, el objeto que ve ese rayo, ¿no? No, la luminosidad no es conocimiento, la luminosidad es el requisito previo para el conocimiento. Cuando vemos algo, es que ya le metiste luz. Esto, miren, esto me viene a la mente una experiencia que todos ustedes han vivido ya también. Cuando nos duele algo, cuando hay un dolor, por ejemplo, en mi codo que me duele aquí, lo que primero que hacemos es mandamos luminosidad, mandamos conciencia, ¿verdad? Mandas conciencia y dices, ay, me está doliendo aquí. Y puedes mirar y puedes sentir este dolor. Y después viene el conocimiento, pues ¿dónde me golpeé? ¿Y por qué me está doliendo? Ah, es que el día de ayer cerré una puerta y no me fijé bien, golpeé con el codo. Ahí es el conocimiento. Pero ya, ¿qué es la luminosidad? En pocas palabras, es tu conciencia. Es la parte de tu mente que es capaz de conocer. No es el conocimiento todavía, porque esa capacidad de conocer tiene que conectar con un objeto de conocimiento. Esto ya es más epistemología y más. Pero eso podríamos ser la similitud, pues, ¿no? Entre luminosidad y conocimiento. Bueno, por el chat solamente hay agradecimientos, que muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, quiera pedir la palabra. No. Ya estamos listos para el examen. Maestro, disculpa, yo había escuchado que samsara y la iluminación son dos caras de la misma moneda. ¿Qué hay de verdad en eso entonces? Tiene el audio cerrado, maestro. Sí, es que estoy en una computadora que no manejo. Mira, hay en el budismo, Ignacio, ¿verdad? Sí. En el budismo hay dos posiciones respecto a esto. Uh-huh. Hay escuelas del budismo tibetano, no todas, que dicen que el samsara es nirvana y nirvana es samsara. Uh-huh. Ni siquiera son dos caras de la misma moneda, ¿eh? Es la misma cara. Uh-huh. La segunda vertiente es la vertiente que nosotros manejamos esta. La otra se me hace muy complicada a mí, la verdad. Todavía, pues no sé, en esta vida ya creo que ya no entendí esa. Pero a mí se me hace más clara manejarme con la dualidad. Ni modo, pues es nuestro mundo relativo, ¿no? Es decir, esta mente desordenada, de vagancia, esta mente caótica, es samsara, y aquella otra mente que es una mente ordenada, una mente abierta, una mente luminosa, una mente tranquila, serena, conocedora, es el aspecto que podríamos decir que podríamos nosotros conocer, el aspecto nirvánico. Y hay una tercera escuela que simplemente, y muchos del Zen, Betty, no sé si sus demás compañeras y compañeros me podrán corregir, pero por ejemplo en el Zen dicen, ni hables de nirvana. Ni hables del nirvana. Sí pueden hablar del samsara, ¿no? Pero ni toques, porque el nirvana no es algo que podamos conceptualizar o no es algo que podamos categorizar. Esas son las tres diferencias. Unos dicen que es lo mismo, otros que es el oponente y el otro no se puede ni hablar.
Uno es el de que es lo mismo, es la escuela Mahamudra y del Dzogchen del budismo tibetano. Pero la visión suya es más o menos por la dualidad, ¿no? Porque hay Sí, esto, hay lo otro, ¿no? sí, porque a mí no me gusta complicarme la vida. Yo digo, mi mente cuando está caótica, está llena de emociones negativas, de sentimientos desagradables y nada placenteros, estoy en el samsara. Y cuando mi mente logra asentarse, estar tranquila, estar abierta, estar luminosa, digo, pues aquí estoy un poquito en el nirvana, ¿no? Se me hace eh, más práctico y más pragmático, que es mucho lo que Siddhartha siempre nos impulsaba, ¿no? Ser pragmático, ¿no? Si nos metemos a estos, híjole, podemos estar muy equivocados, también nosotros, Bueno, de hecho la iluminación no hay concepto que lo defina, no lo podemos definir, ¿no? O sea, en ese sentido, Pues no hay... mira, nosotros a veces hablamos de nirvana, no tenemos mucho esta idea de que no puedo hablar del nirvana, no puedo. ¿Qué es la iluminación? Es cuando tú llegas a tu casa a las 3 de la mañana, está todo apagado, entras a la sala y prendes el switch hacia arriba y todo se ilumina y todo se aclara. ¿Es la iluminación? La iluminación no es más que un estado de la mente donde precisamente tomo desde los primeros minutos de la plática, donde ya no hay oscuridad. Esa es la iluminación. No hay. Imagínate un día, que eso lo cuento mucho en nuestros retiros y en nuestros cursos. Imagínate que un día, cualquier mañana, para que no hagamos, te levantas y de pronto te das cuenta que ya no tienes celos, ni envidia, ni frustración, que ya no conectas con la maldad, no hay agresión, que no conectas con la mentira, que ya no tienes imagínate que un día te levantas de tu cama y no tienes ninguna emoción negativa, ninguna emoción destructiva, ninguna emoción afligida. Mi pregunta que yo siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué harías de tu vida si no tuvieras ninguna, pero de veras que ninguna, ni siquiera el olor, como a veces dice el mismo Siddhartha Gautama, no hay ni el olor siquiera de una emoción? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te conectarías contigo, con la persona que convives, cuando sales de tu casa, cuando llegas al... Si no tienes ninguna emoción negativa? Pues para mí eso es la iluminación. Y para tantos budistas también es la iluminación. Cuando logramos desterrar completamente las emociones negativas de nuestra experiencia emocional, mental. Aquí lo llaman la iluminación y confusión. Confusión es el samsara. O sea, hay un templo aquí que tiene dos ventanas, ¿no? Y dice la ventana de la confusión y la ventana de la iluminación, para hacer la comparación entre las dos. Pues me parece muy bien. No sé. Sí. Espero que la ventana de iluminación esté limpiecita y muy bonita y la otra que esté fea. Gracias. No, Gracias, Ignacio. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿tiene algo que ver el samsara y el nirvana con archivos akáshicos? yo tengo amiguitas que manejan los archivos Hachette, pero no entiendo nada de eso. Me abstengo, no sé qué son los archivos Hachette. Perdón, ahí sí, nulo. Yo sé que anda de moda ese concepto, pero no lo manejo, la verdad. Perdón, ahí sí me siento incapacitado de contestar eso. Bueno, yo considero que eso no es del budismo, ¿no? Entonces no creo que es como jalar por los pelos una respuesta y yo tampoco sé qué tiene que ver, ni qué es eso tampoco sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, Calama, A ver, tengo Margarita. maestro. Ahorita por lo que tú le comentas a Ignacio, y ahorita me entró como una confusión, ¿el budismo tibetano y el budismo libre son dos cosas diferentes? ¿O es lo Sí, mismo? no,
Nuestra corriente le pusimos budismo libre por capricho, ¿eh? No, el budismo tibetano es totalmente... Nosotros seguimos al budismo tibetano laico, no somos monásticos. Y nos llamamos Budismo Libre AC, Asociación Civil. Somos un grupo de gente que tomamos del budismo tibetano lo más laico posible y lo tratamos de aplicar al mundo que vivimos nosotros, al mundo moderno. O sea, no somos monásticos, eso no, por eso antes nuestro nombre era Budismo Libre y Laico. ¿Te acuerdas, Betty? ¿Verdad? Porque Betty todavía nos dice, pero quitamos el laico porque todo el mundo, ¿y por qué laico? ¿Y por qué? Budismo libre, ¿no? Sí, pero Ok. son dos cosas muy diferentes. Ah, bueno, gracias. De Muchas nada. gracias, Carla. Libre de sufrimiento. Ojalá algún día podamos estar libres. Todos. Libre del samsara. Ojalá todos. Ojalá todos. todos. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? No, ya no hay ninguna más. También. Bueno, el tiempo. Maestro, usted tiene tiempo, pues podemos quedarnos toda la noche, ¿verdad? Sin problema. Pues que no, ya no hay nada. Ay, una. Estamos como que, a ver, ¿quién da más? Y pum, ahí viene. A la gran subasta viene. Una más y ya. Una más y ya, exacto. Va Marina. Dice Darío, también dice, sí, a ver si entendí. Bien, usted deja que el samsara, o decía, perdón, es que se le comió la C. Usted decía que el samsara era algo de la mente y el nirvana algo más, quizás como un estado de conciencia. ¿Se podría decir entonces que el samsara es lo que reflejamos con la mente o proyectamos y el nirvana algo más del corazón? Creo que no me expliqué muy bien. No, de hecho, Nirvana y Samsara, un poco lo que estábamos hablando con Ignacio, son estados mentales. Claro, si tú juntas muchas mentes samsáricas, creas una sociedad samsárica. Si tú juntas muchas mentes nirvánicas, creas una sociedad nirvánica. Hay que entender, así como hablamos del karma individual, también hay karma colectivo. Así como hablamos del samsara individual, también hay samsara colectivo. Son estados mentales. En el estado, está muy bien la idea del templo que decía Ignacio, en el estado de la ventana del samsara, es un desastre. No le ver más complicaciones. Es un desastre. La gente ahí se pelea, nos conflictuamos, criticamos, chismeamos, robamos, somos infieles, abusamos. Ahí está, el samsara es todo el caos. Miren, si pasa lo que está pasando en nuestro mundo, las cosas que están pasando, es que pasan primero por una mente. Todo, por eso Siddhartha Gautama en el Dhammapada dice, toda la realidad está hecha de pensamientos, los pensamientos construyen la realidad. No es una teoría subjetivista. Lo que está diciendo es que para que aparezca algo en nuestra experiencia, tiene que venir de un estado mental. Tu casa, tu ropa, lo que comes, todo fue mente. Y el samsara es una mente desastrosa. Quítese de más conceptos. Vaga. Acuérdate cuando eras joven, pues. Bueno, si fuiste rebelde y te escapabas de tu casa y te ibas 2 días y tu mamá y tu papá atrás de ti furiosos de dónde andabas y tú ni sabías dónde andabas porque andabas bien borracho o borracha y que no sé qué. Esa es tu mente. Es una mente de vagancia. No tiene puerto donde descansar. Por eso el samsara es tan agotador y tan sufriente. Porque cuando andamos con esa mente caótica, miren, haz de cuenta que Ignacio de nuevo llega a su casa y está todo oscuro, pero están todos sus amigos ahí para festejarle su cumpleaños. Y entra Ignacio a esa sala llena de gente y no prende la luz. ¿Qué va a pasar? Díganme ustedes qué va a pasar.
pues que Ignacio va a comenzar a golpear a las personas, un codazo allá, ¿y tú quién eres? Y tú hazte para allá. Pues es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cuando no tenemos conciencia, cuando no tenemos luminosidad, estamos constantemente agrediendo a las personas, produciendo sufrimiento, porque nuestra mente está en el samsara. No sabe los efectos de sus acciones. Eso es el karma negativo. Pero en cambio, en la otra ventana, ahí está limpio, ahí está ordenado. Aquí están los pensamientos, aquí están las emociones, aquí están mis sentimientos, aquí están mis historias. Voy a decir esto con este efecto, voy a actuar de esta manera para tener el otro efecto. Ahí hay conciencia, hay voluntad, hay ética, hay códigos, hay normatividad, hay orden. En el otro no. Este perfila el nirvana y el otro desordenado perfila el samsara. Pero los dos son estados mentales, que cuando se juntan con otros estados mentales, pues es el caos que traemos. Es la sociedad que tenemos. La sociedad no se hace de gratis, la sociedad se hace por conjunto de las mentes que conectan con ciertos estados samsáricos y producen este tipo de sociedades, ¿no? Sí, más o menos. Así es la realidad condicionada, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo me quedo con lo de Hitler, maestro, me encantó eso. Todos traemos un Hitler en potencia, todos tenemos, si se dan las causas y las condiciones, Claro, o pues sea, nomás que te den todo un país de industrias armamentísticas, a ver, que te den millones y millones de dólares, verás cómo te comportas. Ya creo que ni nos vas a pelar ya, Betty. ¿cómo? No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, la verdad, por esta tarde, maestro. Ha sido una plática muy, muy interesante. Gracias, Betty. Gracias, como siempre, queremos agradecerle de todas las escuelas que participamos, de todos los grupos. Gracias por su tiempo. Este viernes realmente nos salvó, maestro. Muchísimas gracias por todo. Eh, Pasaron muchas cosas para que llegara usted aquí, los demás no lo saben, pero agradecerle públicamente al maestro, el monasterio. Este viernes, Venerable Nandicena nos iba a dar la conferencia, la charla, ¿verdad, Marina? Y no hay un cable de internet, no tiene internet, se cayó el internet, ya sabe. Ay, Entonces, las no, condiciones no se dieron y el maestro Calamas nos hizo el gran, gran favor de acompañarnos y apoyarnos el día de hoy. ya sabes, Betty, que soy tu bombero dármico. No, es un gran... La verdad es que pensamos alguien que tenga esa fuerza y esa facilidad de palabra y enseñar como usted la tiene, maestro, para nosotros es un gran regalo. Gracias. Muchas gracias, Betty, Marina, muchas gracias también y a todas las instituciones y centros que hacen este gran esfuerzo por promover y desarrollar el Dharma. Muchas gracias. Y ya sabes que cuentas conmigo cuando el karma nos permita. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días.